Perfecto, César, muy buenos días. Rapidísimamente, nada más para recapitular y recordar. ¿Nos puede mencionar cuáles son ahora sí, cuál es la constitución de nuestra atmósfera con los gases y sus proporciones en el aire, por favor? Nitrógeno, Digo, yo creo que ya queda claro, ¿no? Excelente. ¿Cuánto es más o menos representando en porcentaje? 78%. Es la mayoría, digo. Excelente, muy bien. Pensé que me diría 80, lo cual estaba, pues sí, dentro del rango, así que no hay ningún problema, pero está bien, estupendamente que nos haya recordado más o menos el 78%. Y el restante, ¿quiénes son? ¿Cuánto es un El, quinto de la atmósfera de qué gas? ¿Un quinto? Ah, ya. Bueno, Eh, según yo, ajá. ¿Oxígeno? ¿Y cuánto es un quinto de 100? veinte por Sí, ciento estoy de acuerdo. El oxígeno es parte, excelente, estupendamente bien. ¿Y el restante 2%, qué correspondería? Por Otros favor, César. gases. ¿Incluidos quiénes? El helio. Puede dar varios ejemplos. Ok, de los gases nobles, helio, neón, radón, xenón. ¿Y qué es lo que expulsamos nosotros, exhalamos en nuestra respiración todo el tiempo? Dióxido de carbono. ¿Qué gas? Producto del... Excelente, muy bien, perfecto, así de sencillo. Muy bien, muchísimas gracias, César. Vamos a saltarnos entonces todo lo demás. Bueno, yo creo que nada más rápidamente, ¿no? Ya sabemos las funciones del pulmón, pues es contener los gases atmosféricos que permitan ahora sí el intercambio que conocemos como el fenómeno de la hematosis, es decir, estos gases involucrados que nos acaba de recordar perfectamente bien nuestro estimadísimo César, entre ellos un quinto de nuestra atmósfera, o sea, bueno, digo un quinto para que siempre lo relacionen y no se les olvide, si tenemos 5 dedos y lo dividimos 2, 4, 6, 8, 10 o 100 entre 5, pues nos da a 20, ¿no? O a 2. Entonces el 20%, un quinto de esos 100. Digo, espero no confundirlos en términos sencillos, pues. Es decir, el 20% de 100 es el gas oxígeno. Ese es el que a nosotros nos interesa porque ese nos sirve para poderlo utilizar en nuestra fisiología, en nuestro metabolismo, para que funcionen nuestras células. ¿Para qué? Para que lo utilicen como el intermediario de la cadena de transporte de electrones. Ya lo vimos en su momento, que cuando se encuentra en la mitocondria, que están transformando que si la glucosa, la glucólisis, los piruvatos, vatos pirujos, que penetran las matrices mitocondriales, y entonces el ciclo de Krebs, y que se forman el NADH, FADH, estos intermediarios que abren canales iónicos, etcétera, etcétera, ¿no? Para llegar hasta la fosforilación oxidativa, digo, nada más se los estoy recordando, en teoría, pues esto quizás no lo dominamos, pero ya lo entendemos, ¿no? Por ahí creo que se abrió el micrófono, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Ahora ruido de fondo? Bueno, proseguimos. Entonces, rápidamente nada más, lo que nos interesa del aire atmosférico es la captación. Ahora sí, porque de repente me decían, es que solo sirven para el oxígeno. O sea, sí, lo que nos interesa al final, la conclusión es la obtención del oxígeno diatómico, en eso estoy de acuerdo. Pero desafortunadamente no somos tan específicos, tan selectivos con el aire que nos rodea para que nada más pase hacia nuestro sistema de lo puro oxígeno. Claro, ese es el que se intercambia, pero se meten todos los gases que se encuentren disueltos en la atmósfera, incluyendo desde los humos de combustión, por eso cuando fuman o fumamos y de repente pues, nos introducimos todos esos elementos pesados, producto de la combustión del material, sobre todo celulosa, que es el componente estructural principal del tejido vegetal. Por ahí creo que se volvió a abrir el micrófono. Ya saben, si no hay ningún problema, o no sé si llegó Alejandro o Jacobo o Fernandita, no sé. Ya lo saben, no hay ningún problema, pueden interrumpir cuando ustedes lo consideren necesario, no, a mí no me molesta para nada, al contrario, me gusta que participen, ya lo saben. Pronto y seguido, bueno, entonces ya que la captación del aire atmosférico los contiene, ¿para qué? Para permitir el intercambio gaseoso entre estos dos componentes moleculares, porque no es atómico. El oxígeno que nosotros aprovechamos son dos átomos de oxígeno, por eso les insisto con D de dos atómico. Dos átomos de oxígeno es lo que se nos introduce para poderlo aplicar, utilizar y oxigenar nuestros tejidos a nivel por ahí otra vez, ¿no? Bueno, a nivel capilar. Y cuando nosotros hacemos la respiración pulmonar a nivel alveolar, pues es entonces cuando inhalamos el aire atmosférico, todo ese cóctel de gases, esa combinación que nos acaba de recordar César, expandimos y todo eso se empieza, inclusive si lo retenemos, a ver, pregunta general para todos, ¿cómo dijimos que se le llama a ese verbo en el que inhalamos aire atmosférico, pero lo retenemos, por ejemplo, si nos vamos a zambullir, si vamos a bucear, si nos vamos a sumergir? Digo, no necesariamente para sumergirnos, pues, pero ¿qué tal si porque huele feo y no quieren estar esa hediondez, estarla inhalando?
y pasan en ese, no sé, qué tal si es un desagüe, un acueducto, o no sé, aventaron gente irresponsable, mediocre, un perrito y se está pudriendo en la calle o algo así. Digo, son escenas un poco grotescas lo que les estoy planteando, pero para que lo relacionen. Entonces, si nosotros inhalamos y retenemos la respiración, ¿cómo le llamamos a ese verbo, a ese fenómeno, en términos de las ciencias de la salud? ¿Alguien me lo puede recordar, por favor? ¿Apnea? Sí queda claro el plan. Es que se escuchó un poquitín raro, pero creo que es usted Citlali, ¿verdad? Sí. ¿Cómo me lo dijo? Excelente. Por favor, Citlali, recuérdenos cómo dijimos que se llama ese fenómeno de retención del aire atmosférico en nuestros pulmones. ¿Apnea? O sea, aguantarnos la respiración, pues, en términos simples. Excelente, muy bien, así es. Ahora, pregunta capciosa. ¿Cómo se le llamaría entonces? Ojo, atención con lo que les voy a plantear. Si apnea, a ausencia de respiración, neumos, apnea, ¿cómo se le llamaría con esas raíces, con esa etimología, con ese de romper sufijos y prefijos? La dificultad de respiración. Atención, les doy pistas. Lo que nos recordó nuestra estimadísima Citlali. Cuando yo ya no estoy respirando, pero porque yo así lo estoy decidiendo, vamos, porque inhalo, mantengo respiración y después eventualmente la tengo que exhalar. O sea, porque necesito seguir respirando porque pues, mi fisiología sigue funcionando. Entonces inhalo, retengo, apnea. Pero si yo inhalo y sigo inhalando y exhalando, pero tengo dificultad de respiración, ¿cómo le llamamos entonces a ese fenómeno? Con exactamente, digo, a lo mejor es un poquitín complejo y es difícil de, sigo, si no han estado por ahí también revisando la literatura y demás con sus tareas, pero pregunta capciosa, ¿cómo se le llama entonces? Ok, yo retengo respiración, apnea. Cuando yo quiero respirar, pero tengo dificultades que porque tengo alvéolos colapsados, porque presento EPOC, por cualquier otra anomalía que no me permite la Disnea. respiración eficiente, ¿cómo le decimos a ese fenómeno? Excelente, muy bien, perfecto. Bueno, no sé si consultaron por allí rápidamente, que lo cual está, me parece muy bien, apropiado. Excelente, exacto. A eso le denominamos como disnea. Acuérdense del prefijo disfuncional, distrofia. En el caso de apnea, por neumos, ausencia de respiración, apnea, porque yo la retengo, disnea, eso quiere decir, así esté inhalando y exhalando de manera normal y consecutiva, recurrente y constante, aún así siento que no me estoy oxigenando, o que mis pulmones no están dando el ancho, o sea, no están actuando de manera eficiente al 100% de su capacidad. Entonces, a esa anomalía es a lo que le denominamos disnea. Así que nada más atención, porque obviamente son preguntas de examen. Diferencias entre apnea. ¿Queda claro entonces qué es apnea y qué es disnea? Vamos a preguntárselo a nuestro estimadísimo Emanuel. Emanuel, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Emanuel. Si anda por ahí, se nos fue a desayunar. O se nos fue a dormir, como nuestra estimadísima Fernandita. O creo que, quién sabe, digo, a lo mejor tuvo dificultades de conexión. A ver, déjenme verlos por acá. Es más, vamos a preguntarle a Maja. Bueno, en estos casos ya se regresó con nosotros, así que es Daniela, muy buenos días. ¿Nos escucha? Sí, profe. Hombre, que sois la leche, tía. Perfecto. Entonces, por favor, Daniela, ¿cómo nos puede explicar la diferencia entre apnea y disnea? Eh, Apnea es cuando, no sé, cuando la respiración se detiene por cualquier cosa. O sea que si a mí me diese un paro cardíaco y ya no estoy respirando, ¿eso es apnea? No, 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 La estoy haciendo pensar. no, o Ok, sea, entonces un poquitín más, no sé cómo explicarlo. no se preocupe, Ya sé que lo acaba de claro que lo comentar, sabe. pero la verdad me levanté al baño, profe, y no lo Vamos a alcancé suponer, a vamos a entender irnos bien. a... bueno, entendemos perfectamente bien que de repente tenemos esas necesidades fisiológicas de excretar, de expulsar todo lo que nuestro cuerpo no necesita. Ok, no pasa nada, ahí le va, vamos a darle pistas. Vamos a suponer que estamos en una alberca, ¿no? Y estamos haciendo ejercicios
porque ustedes quieren aprender a nadar y tenemos a nuestra estimadísima Karina, que también es auxiliar, y pues nos apoyamos con ella y le decimos, ok, a usted, nada más, a Daniela. Vamos a hacer ejercicios de apnea. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente usted se tiene que sumergir. Pero ¿cómo usted cree que sería la manera más eficiente para que luego no se esté ahogando ahí abajo y pueda durar por lo menos unos 30 segundos sumergida bajo el agua? ¿Qué consideraría que tiene que hacer, qué maniobra, qué operación en su propio cuerpo para que esto se pueda llevar a cabo de una manera eficiente? Por favor, Daniela. Eso que nos explique, eso es apnea. En la natación, por ejemplo, que estamos en la alberca y vamos a hacer esos ejercicios. O sea, inhalar ¿Qué haría aire, usted para poderse zambullir? o sea, inhalar aire Ujú. y Pero retenerlo. sí. Ok, excelente. Es más, ahí lo tiene, así de sencillo, así se explica la apnea. Porque si solamente decimos, pues inhalo aire y ya, o sea, pues entonces cada vez que meditamos, estamos haciendo meditación de apnea. Pues no, ¿verdad? Es lo que usted nos acaba de señalar perfectamente bien. Yo estoy inhalando, pero lo mantengo, contengo la respiración. Todos esos gases atmosféricos, bueno, en términos generales, entre paréntesis, todo ese aire, ya sabemos lo que es el aire, rompemos el Kinder sorpresa, aire, y salen todos sus gases, ¿no? Pero en este caso, simple y sencillamente, inhalamos el aire atmosférico y lo contenemos. Ya sea la circunstancia, la situación, el escenario del que se trate, que porque si huele feo, que porque si nos vamos a zambullir, nos vamos a sumergir y vamos a nadar, o porque simple y sencillamente pues estamos meditando, digo, puede ser también un método en el que mantenemos la respiración a ver cuánto aguantamos. De hecho, fíjense, pero sí, tiene toda la razón Daniela, ahorita que pasen el paréntesis de Wim Hof, yo creo que se les ha platicado de él, del Iceman, pero ok, esa sería entonces la explicación de apnea, ya ve que sí sabe, entonces contener, mantener la respiración, pero porque yo así lo estoy decidiendo, no es porque tenga alguna anomalía, porque entonces ya recibe otro nombre, es completamente una atrofia, una disfunción de nuestro órgano especializado para la captación de aire atmosférico, precisamente nuestros pulmones. Entonces, ¿nos podría explicar, por favor, Daniela? Quedó claro, todos lo seguimos y todas, y también entendimos perfectamente bien. Apnea es inhalar, mantener la respiración el tiempo que se pueda, ¿no? Pero porque así nosotros lo estamos ejerciendo de manera voluntaria. En el caso de la disnea, ¿cuál es la diferencia? Por favor, Daniela. ¿Sí me escucha? Eh, O si quiere que le ayude. ¿Sí me ayuda, profe? Ahí le va, le voy a No, dar pistas, ¿eh? Porque si no le iba a decir señale. Ahí le va el prefijo disfunción y el sufijo neumos, de aire. Entonces, si hay una disfunción en el aire, ¿qué quiere decir eso? ¿Nos lo puede explicar ahora sí ya en términos en fisiología de un cuerpo humano, por favor, Daniela? como cuando te ahogas, ¿puede ser? No le digo que no, porque sí, tiene toda la razón. Nada más vamos a orientarnos un poquito más. Porque el hecho de que me esté ahogando no necesariamente se deberá a una disnea, sino que puede ser ocasionado porque estoy inhalando partículas pesadas, por ejemplo, humo de la combustión de cualquier material, y eso me está ahogando. No, bueno, tiene razón, sí se puede considerar disnea porque no estoy captando el oxígeno necesario para mantener mi oxigenación en el caso de la sangre, bueno, obviamente para que se lleve la respiración celular. Así que sí, tiene toda la razón, se puede considerar que eso es un ejemplo de disnea, que nos estamos ahogando. Porque inclusive, imagínense que cuando, no, bueno, ojalá nunca les haya sucedido, pero a mí sí me ocurrió que alguna vez me dieron un golpe muy fuerte en un costado y se me expulsó prácticamente. Es más, cuando recién, creo que sí les platiqué que me tuvieron que cortar un fragmento de intestino porque se me hizo ahí una complicación cuando me operaron primero por una peritonitis y luego se hizo todo un embrollo, ¿no? Una complicación. Entonces se hizo, pues empezó a hacerse una necrosis en mi interior. Tuvieron que volver a abrir y hacer ahí todo el trabajo de cortar ese fragmento que ya se encontraba comprometido, que si lo dejaban, pues obviamente iba a proseguir la necrosis, etcétera. Entonces, cuando recién salí de esa operación, estaba todo vendado. Entonces no podía respirar a pesar de que yo, o sea, sí respiraba, pero como con mucha dificultad. Eso es la disnea. Me sentía que me estaba ahogando porque no estaba ingresando la cantidad suficiente de aire atmosférico a mis pulmones para que se realizara de manera eficiente la hematosis. Entonces, así de claro y de sencillo que nos acaba de comentar y compartir, que estoy de acuerdo, de hecho, ya haciendo la aclaración, que nos estamos
ahogando. Pues digo, dependerá bajo el agua, bueno, eso no se podría considerar disnea porque simple y sencillamente no estamos ingresando aire, le estamos metiendo agua. Entonces, pues eso sí es ahogamiento. En el caso de dificultad, vamos a dejarlo para hacerlo más preciso. Y ahora sí ya podría dar el ejemplo de que nos ahogamos, por ejemplo, así, ¿no? Que si tengo colapsados los pulmones o porque estoy inhalando humo, etcétera, etcétera. Lo dejamos sencillo, resumido y conciso en dificultad de respiración o dificultad respiratoria. Así de claro, así de sencillo. ¿Por qué? Porque esa dificultad no necesariamente significa que nos vamos a ahogar y nos vamos a morir, sino que puede ser crónico. O sea, que ya es una incomodidad que yo no puedo quitarme porque pues tengo esa disfunción en mis pulmones, tengo esa disnea. Tus términos sencillos, dificultad respiratoria. ¿Cuál es la apnea? Cuando se contiene, se mantiene la respiración. Fíjense, con esas dos palabras, mantener la respiración, apnea. Dificultad respiratoria, disnea. Así de sencillo, así de claro. Entonces, ¿entendió? ¿Y alguna pregunta, estimadísima Daniela? ¿Sí queda claro? Entre Sí, estos dos profe. conceptos. Solo, o sea, disnea, un ejemplo. Estupendo, excelente. Podría ser ahorita como, ahorita todo el humo que hay aquí en Guadalajara por lo de la primavera. Efectivamente, porque eso les va a ocasionar dificultad respiratoria, que incluso se puede agravar y le puede generar la EPOC, la famosísima EPOC. Y eso es prácticamente un sinónimo, es lo mismo, uno puede ir una sin la otra, EPOC y disnea, porque es la consecuencia de la EPOC. ¿Sí queda claro cuando me puedes recordar, por favor, Daniela, qué es EPOC? Y no es un personaje del Viaje a las Estrellas, ¿eh? El que tiene las orejitas puntiagudas y que saluda así. Bueno, es POC, nomás le agregan la vocal E. Pero en caso de términos médicos, ¿qué significa la EPOC, por favor, Daniela? Ya que anda participativa y aguerrida y valiente. Obstrucción pulmonar. Ok, en resumidas cuentas, eso quiere decir, así es, porque miren, si adelante, por favor, estimadísimo Diego. ¿Quería completar la idea o algo así? Digo, porque lo escuchamos entrecortadito. Pulmonar obstructiva crónica. Excelente, perfecto, así es, tiene toda la razón. En resumen, lo que nos dijo Daniela, obstrucción pulmonar, es exactamente lo que significa, bueno, no exactamente, pero tiene la idea. Y lo que nos completó Diego es exactamente ahora sí lo que significan esas letras. La primera vocal, E, es enfermedad, la segunda consonante P es pulmonar. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo tratando con nuestros órganos especializados para la captación de aire atmosférico. La siguiente es la vocal O, obstructiva. Se ocluye, o sea, se cierra, se colapsan los alveolos, hay alguna disfunción de la razón de la cual se trate, o quizás alquitranoso, sustancias pegajosas que andan ahí afectando la flexibilidad de nuestros pulmones. Y la última consonante C, enfermedad pulmonar obstructiva, como nos decía nuestro estimadísimo Diego, crónica. O sea, puede haber aguda. ¿Qué tal si nos golpeamos un costado y tenemos dificultad? O por ejemplo, cuando les platiqué que recién salí de la operación del quirófano y ya desperté del sueño pues, del anestésico y tenía dificultad, tenía disnea. No necesariamente eso significa que sea crónico, que ya lo vaya a tener durante mucho tiempo de manera indefinida por la razón que se trate de que me esté ocasionando la disnea. En ese caso sería aguda, pero crónica, porque qué tal si fuimos fumadores empedernidos, chacuacos, ya saben de dónde viene la palabra chacuaco, del purépecha de chacuac, de que fúmanle, ¿no? Que los hispanos, jolines, fuman como chacuacos. Entonces, eso ya es prolongado, o sea, ya lo tenemos desde mucho tiempo y continúa, es lo que les digo, no necesariamente significa que nos ahoguemos, por eso le hacemos la aclaración a nuestra estimada Daniela, pero sí va relacionado, va una cosa con la otra. Si no puedo respirar eficientemente, ya estamos tratando con una disnea. Por eso, con dos palabras, lo que les decía, dificultad respiratoria, se acabó, disnea. Mantener la respiración, apnea. Así, o si lo quieren ver un poquito más a fondo, ausencia de respiración, no significa que me esté ahogando. Yo así lo estoy manteniendo, la estoy sosteniendo. Ausencia, neumos, nea, apnea, pues no le estoy metiendo más aire. ¿Por qué? Porque lo estoy conteniendo. Disfuncional y neumo se lo pegan, disnea, dificultad respiratoria. Así de claro, porque obviamente estos son conceptos que son preguntas de examen, ¿verdad? Excelente, muy bien, pues si les parece, proseguimos antes de que se vayan a su café, digo, pues a su receso.
¿sí? Aquí nuestros esquemas anatómicos, bueno, nada más rápidamente, ya sabemos, ¿no? Bueno, me adelanté, les iba a preguntar, ¿cuál es la función de la laringe? Es más, esto es para Citlali. Citlali, por favor, ¿nos escucha? Hola, hola, buenos días. Hola, sí, sí, sí. Os- Perfecto, Citlali, por favor, ¿nos puede recordar que ya se nos olvidó cuál era la función de la laringe? Nos puede dar ejemplos, puede irse a lo particular, ¿qué encontramos ahí? Proteger las Sí vías sabe, yo respiratorias. sé que sí. Así es, perfectamente. ¿Por qué? ¿Quién es el que las protege? ¿Quién es el selectivo? ¿Quién es el que permite únicamente el paso del aire? La estructura cartilaginosa que recibe este nombre comenzando con la vocal E y termina con la consonante S. Y no son... Efectivamente, así es, tiene toda la razón. Así de sencillo. Tráquea, ¿qué es la tráquea? Bueno, este conducto que permite que pase el aire desde nuestras... Bueno, ya conocemos que si hablamos en cuestión faríngea, tenemos el conducto, la región nasal nosofaríngea, o también el conducto oral, orofaríngeo. Pero al final de cuentas, todo ese aire, ya sea que lo estemos introduciendo a nuestro cuerpo mediante, que de hecho normalmente tiene que ser por las fosas nasales, pero por cuestión, lo que sea que nos hace falta, disnea, digo, por ejemplo, que tengamos que hacer bocanadas importantísimas de estar introduciendo, inhalando mediante nuestra boca para poder meter ese aire atmosférico que primero llega a nuestra laringe y que posteriormente es introducido gracias a que la apertura de la epiglotis. Y entonces ese flujo de aire pasa a través de la tráquea a la bifurcación que conocemos muy bien, los famosísimos bronquios. A ver, pregunta general. De los bronquios, ya las ramificaciones y las subsecuentes divisiones de las cuales hasta llegar a nivel alveolar, ¿cómo se llaman entonces ese punto intermedio de los bronquios hacia los alveolos? Simplemente es la combinación bronquios y alveolos, ¿no? ¿Cómo se llaman esas estructuras? Bronquiolos. Por ahí escuché el micrófono, pero se escuchó entrecortadito. Exactamente, así de sencillo, perfecto, muy bien. Ahí están lóbulo superior, medio e inferior. En el caso del pulmón izquierdo, pues únicamente superior e inferior. Ahí están los bronquios. A ver, esta sí ya lo tenemos que saber. Pero nada más, vamos a seleccionar a nuestro estimadísima o estimadísimo, no lo sé, déjenme ver. Laurita, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Nos escucha? Por favor, sálvenos, la última para irnos a nuestro receso. ¿Sí nos escucha? Sí, profe, sí lo escucho. Excelente, estupendo. Muchísimas gracias por atender al llamado y al deber. Por favor, ¿nos puede recordar, Laurita, cuál es la función de los neumocitos tipo 1? Puede contestarnos varias cosas. Ojo, el prefijo neumo es aire, por eso se lo señalo aquí en rojo. Como lo de disnea. Bueno, no decimos disneumo, pero de ahí viene disnea o apnea, ¿verdad? De hecho, aquí le faltaría la consonante P para que sea completamente el prefijo griego neumos, que es aire. Pero en fin, perdón, Laurita, entonces, ¿cuál es la función de los neumocitos tipo 1? ¿Recubrimiento? Secretar glucosa. Muy bien, perfecto, excelente. ¿Qué recubren? Los músculos, los huesos, las neuronas, forman parte de la neuroglía. ¿O por qué neumo? ¿Dónde están? En los pulmones, ¿no? ¿Quién está en contacto con el aire? ¿La sangre? Ok, bueno, un poquitín más. Eso sí, vámonos como vista de águila, 10 kilómetros de distancia. Los neumocitos están en pulmones. Ok, claro que sí, estoy de acuerdo. Pero vámonos un poquito más adentro. Vamos a hacer una zambullida, a sumergirnos en nuestros pulmones, en donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso que conocemos como hematosis. Laurita, por favor. En los alvéolos. O sea, inciso A. Muy bien. Por lo consiguiente, relacionando lo que nos acaba de decir, ¿dónde cree usted que vamos a encontrar ese recubrimiento que forman parte de los neumocitos tipo 1? En los alvéolos. Ok, sí, ya nos dijo pulmones, pero a lo nivel, ahora sí, excelente, perfecto, estupendamente bien contestado. Usted misma, ahora sí, para que nos vayamos a nuestro receso. Por lo consiguiente, por eso tenemos tipo 1, tipo 2. Tipo 1, recubrimiento, muy bien, forma un epitelio simple de recubrimiento en los alvéolos. Neumocitos tipo 2, ¿qué hacen? Por favor, Laurita, para irnos a nuestro receso. Sálvenos a todos.
¿Reproducen ¿Qué hace el tipo sustancias 2? surfactantes? Excelente, estupendamente bien contestado. Bueno, nada más surfactantes. Y pregunta capciosa, ¿qué habíamos dicho? Esto ya para todos, ¿no? Para dejar tranquila a Laurita, que contestó y tuvo una participación excepcional. ¿Qué son las sustancias surfactantes? O sea, bueno, no es, ojo, Bueno, si me dicen función está bien, pero estoy preguntando qué es, no qué hace. A ver, ven pues, para que te vean. Diles, villiquias. No te enojes, Ville. Dice, ¿cómo que no saben, pues? Bueno, es que como me escucha siempre, ella ya sabe, ¿ah? ¡Cólele, cólele! ¿No? A ver, les voy a dar pistas, pues, para que se vayan por su chocomil. ¿Cuál es el mayor componente estructural de las células? Y si saben. Digo, porque si no, sí los tengo que agarrar a coscorrones. Es parte de las biomoléculas, de lo que ingerimos todos los días. Una de las tres tienen 33% de probabilidad de acertar. Proteínas, ¿Me desconecté o ya se desconectaron? datos. Excelente, al unísono, en coro. Perfecto. Ahora, ese es el 50%, bueno, lo que faltaría porque son dos componentes. Y ojo que son de los tres para que lo relacionen y no se les olvide, porque luego cuando hablemos de la mucina, bueno, pero quedémonos primero para terminar con lo de la función del neumocito tipo 2. Perfecto. Entonces, sustancias surfactantes son proteínas combinadas con ¿qué? Que es un componente hidrofóbico, no le gusta interactuar con el agua. ¿Quién de las tres biomoléculas es perfectamente excelente? Por lo consiguiente, ahora sí, al unísono, ¿qué son las sustancias surfactantes? ¿Lipo qué? ¿Lipopéptido? Bueno, fíjense que sí se puede aplicar ese concepto. Exactamente. No es desconocido, o sea, ustedes ya tienen por lo menos una base, un fundamento. Ya conocemos muy bien que quién secreta enzimas, quién secreta la insulina, que cuál es la función, que cuando se mezclan en el estómago, que dónde se absorben, que cómo se excretan, que cómo se mueve, que cuál es el anabolismo y esas cosas. Lo hemos estado mencionando, no nada más en un solo día, en varias sesiones, inclusive desde el comienzo que estábamos platicando los 4 tejidos fundamentales que conforman nuestro cuerpo y demás. Entonces, me siento tranquilo en ese aspecto de que cuando ya lo veamos, probablemente lo hagamos de refilón así muy rápido, pero obviamente pues entrando en algunos detalles con respecto a, sobre todo con el aparato digestivo, que en términos muy sencillos no es más que se lleve a cabo el catabolismo para posteriormente proseguir con el anabolismo. Eso es todo. Para eso sirve el aparato digestivo, para ingresar sustancias, transformarlas y aprovecharlas. Ya lo que no sirva se excreta, se desecha. Así de sencillo. Por ahí creo que nuestra estimadísima Citlali, por favor, adelante, buenos días. ¿Quería participar o solamente era ruido de fondo? No, nomás era ruido de fondo. Bueno, creo Ok, y con respecto a el aparato excretor, pues exactamente, como ya sabíamos, o más bien como ya sabemos, y hemos estado comentando constantemente las funciones de la sangre, pues se encarga del transporte de sustancias. Y no solamente de todo lo que nos sirve y nos funciona en el organismo, sino pues todo aquello que también sirve de desecho, ejemplo, el dióxido de carbono, que cuando llega el trenecito, por su vía, es decir, por el sistema vascular, por el endotelio, a los riñones, pues en los riñones ahí se lleva este proceso de absorción de sustancias que no nos funcionan para nada, que son de desecho, que se tienen que excretar, especialmente la urea, productos del metabolismo de las proteínas, que contiene mucho nitrógeno. Entonces llega a la estación del trenecito llamada riñones, estas estructuras de los capilares que conocemos como glomérulos, hagan de cuenta que son como pues es un enmarañado de capilares, tienen que serlo para que pueda pasar un poquito más lento el flujo sanguíneo a nivel capilar, para que ahora sí, en la cápsula bueno, cuando estemos platicando, pero esto nada más se lo digo como introducción de manera muy general, la cápsula de Bowman pues está empezando a agarrar, ahí está, a absorber todas esas sustancias que a nosotros no nos funcionan, no nos sirve para nada, pasan por el túbulo contorneal, hay proximal y hay distal, el asa de Henle, que es esta como columpio, que primero es hidrofílico, es decir, es permeable al agua y posteriormente cuando sube ya no. ¿Por qué? Porque se empieza a acumular y ahora sí la formación de la orina hasta llegar al uréter y finalmente a la vejiga y pues para la micción, para poder expulsar todo ese contenido que por eso gracias a que la naturaleza del polar de la molécula de agua, pues por eso les comento y les decía, porque aquí queda súper explicadísimo que consideramos que
se trata del disolvente universal. Entonces necesitamos agua, que es parte fundamental de la orina, para que se diluyan allí todos estos componentes que pues, a nosotros ya no nos funcionan en nuestros tejidos, para poderlos excretar, expulsar. Por eso, dependiendo cuando nuestro nivel de hidratación, cuando vamos a hacer micción, cuando orinamos, va a tener distintas tonalidades. Bueno, también influirá si, por ejemplo, consumimos algún fármaco que cuando se está metabolizando y se procesa y llega a los riñones, pues de repente orinamos de color naranja y así cosas raras, ¿no? Pero de manera normal, convencional, natural, fisiológica, la orina tiende a tener una pigmentación amarilla. Se ve ahí ámbar y dependerá del nivel de hidratación. Si tenemos mucha agua, que de hecho es lo preferible, por eso más o menos es recomendable de manera cotidiana el estar ingiriendo, bebiendo al menos 2 litros de agua. Y más en esta temporada que ya está haciendo un poco más de calor, porque ya lo sabemos que cada exhalación estamos liberando también vapor de agua. Entonces, no solamente por la sudoración, no solamente que serían las más importantes, o por la salivación, sino que también por cada vez que hacemos una exhalación, estamos expulsando vapor de agua que se pierde. O sea, pues es parte de la transpiración, evapotranspiración, no, totalmente natural. Entonces, toda esa agua la tenemos que reponer. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ingresándola a nuestro cuerpo, bebiéndola, ¿verdad? Ingiriéndolo, pasa por el esófago, pasa al estómago, se absorbe en el intestino delgado, lo que queda en el intestino grueso, y hace todas las funciones que forman parte de la volemia, del volumen total que tenemos de sangre en nuestro organismo, se está transportando por ahí. Ya sabemos qué es el plasma sanguíneo, pues es agua, lo que les estoy diciendo. Y cuando llega a la estación riñones, pues ahí hace su función para poder diluir todos estos componentes. No, nocivos serían si se acumularan a cierta concentración y serían tóxicos. Así que no estaría apropiado el término nocivo, más bien inaprovechable. Pues es totalmente desechable, precisamente porque a nosotros no nos funciona para nada. Se combina con el agua, se forma la orina y dependiendo si estamos bien hidratados va a salir más o menos transparente, ¿no? Aunque claro que va a tener ahí compuestos diluidos, pero cuando estamos más deshidratados, pues va a estar más concentrado y por lo consiguiente esta pigmentación va a ser más evidente, este colorcito ámbar. Excelente, perfecto, estupendo. Pues entonces ya habíamos dicho, alvéolos, ¿de qué están constituidos? Pues de tejidos. ¿Qué son los tejidos? Pues son células, ¿verdad? Hasta aquí yo creo que eso ya nos queda claro y si lo dominamos, o deberíamos, la jerarquización. Desde célula, tejido, sistema, aparato y organismo. Yo creo que eso todos los días lo estuvimos, bueno, no todos, pero sí la gran mayoría. Entonces, neumocitos tipo 1, revestimiento. Es decir, este es otro ejemplo de un epitelio simple. Ya sabemos, 4 tejidos fundamentales epiteliales. Cuando es simple, pues que es muy sencillo, no presenta varias capas, es nada más unilaminar. Podríamos utilizar ese término para que lo relacionen y les quede claro. Como por ejemplo, en el caso del endotelio, que ya lo sabemos muy bien, que ese es nuestro caballito de batalla cuando decimos un ejemplo de un epitelio simple. Pues aquí ese es otro. Si quieren ser más pros, más específicos, para en algún momento que les pregunten, a ver, algún ejemplo de un epitelio simple. Neumocitos tipo 1, pues se van a quedar así como de, caray, ¿por qué menciona algo tan específico si hubiese esperado que dijera algo como mucosas o como las células, bueno, no sé, que también es específica, las caliciformes, pero en el caso del endotelio es el de ley, el de siempre, el que se menciona. Ya si se bajan, más bien si amplían un poquito más su repertorio de respuestas en cuestión de ejemplos para tejidos y demás, pues ya pueden decir neumocitos tipo 1. Y, pues sí, tiene toda la razón, no lo había pensado, pero qué buena respuesta. Entonces, neumocitos tipo 2 también se encuentran allí de recubrimiento. No son tan abundantes como, por ejemplo, en el caso del tipo 1. ¿Por qué? Porque tienen una función muy particular específica, que ya sabemos muy bien por unos orgánulos, les dicen orgánulos lamelares. Bueno, no los quiero confundir. El punto es que secretan sustancias surfactantes. ¿Qué son estas sustancias surfactantes? Ya sabemos, todo lo que excreten las células, y sí, sin temor a equivocarnos, porque por eso los antígenos son proteínas, porque son productos, fabricaciones de las células. En el caso de las sustancias surfactantes no es la excepción. Son lipoproteínas. Es la combinación de estos dos compuestos, de estas dos biomoléculas, de las 3 que ya conocemos muy bien. Esto lo seguiremos repitiendo porque también vamos a entrar ya de lleno con el aparato digestivo. Carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces, la combinación de estas dos últimas, de las secreciones de los neumocitos tipo 2, es lo que nos va a estar fabricando, lo que va a estar secretando, elaborando las sustancias surfactantes desde la semana número 34 más o menos, digo porque es variable, ya lo sabemos, en sistemas biológicos no es exacto, no es de que ya pasaron
la semana 39 y no ha bueno, eso sí sería normal, ¿verdad? Pero por dar un ejemplo, ya salió mencito el pobre bebé, ¿no? Pues no, nada que ver. Entonces, funciones ya lo sabemos: recubrimiento, neumocitos tipo 2, secreción de sustancias surfactantes, perdón. Recubrimiento, bueno, siendo estrictos, los dos hacen recubrimiento, pero como quienes se encuentran en mayor proporción no son los del tipo 1, por eso les decimos, estos son los de recubrimiento. De hecho, y no me dejarán mentir, en su primer cuadro histológico que vimos el aparato locomotor, ahí vienen, precisamente, y si no, revísenlo, y cuando hicieron su tarea, pues ahí estaban, neumocitos tipo 1, tipo 2, y ahí está, así de sencillo, ¿no? Y que decía sistema respiratorio. Y también dice sus funciones: revestimiento y secreciones de sustancias surfactantes, así de sencillo. Ahí está lo que me decían, el intermediario, el inter, entre dos, ¿qué cosas? Estructuras pertenecientes a las vías respiratorias. Si no son bronquios, si no son alvéolos, pues ¿qué les parece? ¿Qué tal si somos fisiólogos renacentistas? En lugar de complicarnos la existencia para la nomenclatura de las distintas estructuras, en este caso del aparato, bueno, pues sí, del aparato respiratorio o del órgano especializado para la captación del aire atmosférico, que ya nos había dicho nuestro estimadísimo Evangelista Torricelli, que tiene 760 milímetros de mercurio, o una atmósfera de presión, vamos a decirle, combinarle bronquios, alvéolos, los fusionamos en una quimera y le decimos bronquiolos. ¿Están de acuerdo todos? Sí, así de simple, así de sencillo, pues así se llaman. Ahí está, bronquios, bronquiolos y alvéolos. Ahí están. Esas son estas famosísimas ramificaciones como forma de uvitas que están fuertemente vascularizados, pues tienen que estarlo precisamente para que lleguen entonces nuestra sangre y ahora sí, se lleve a cabo. Insisto, ingresamos a nuestros pulmones desde dióxido de carbono, desde nitrógeno, mayormente va a ser nitrógeno, pero el nitrógeno pues está ahí nada más de turista, o sea, nada más está dando vueltas en que está diluido junto con todos los demás gases. El que sí nos interesa es el oxígeno en este caso. Bueno, no se combina, perdón, más bien ahí está mezclado junto con el dióxido de carbono, que cuando exhalamos, pues sale junto con el vapor de agua y es todos esos gases que estamos expulsando producto de nuestro metabolismo celular. Entonces ingresamos el oxígeno diatómico a partir del aire atmosférico por nuestras vías respiratorias, pasa por la laringe, que nos recordó perfectamente bien nuestra estimadísima Citlali, se abre la epiglotis, pasa el aire, se conduce por la tráquea, se bifurca en los bronquios, se empiezan a ramificar, empiezan a disminuir en calibre y en tamaño en los bronquiolos hasta finalmente llegar a nivel alvéolos. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo entonces lo que ya sabemos perfectamente bien, que conocemos como el fenómeno de la hematosis, es decir, intercambios gaseosos, no todos. Bueno, ya si metemos presiones, por eso les expliqué lo de los buzos y los temas y lo que cuando nos sumergimos, ahí sí se comportan un poquitín diferente porque los están presionando. Entonces, como el gas nitrógeno, en el caso a una presión atmosférica, pues está extendido, está distendido, está a sus anchas, literalmente, pues no le interesa meterse entre nuestros tejidos, está por ahí y dice, órale, qué padre, esto es un pulmón, qué bueno, qué interesante, exhálame, pues ya lo expulsamos y se regresa otra vez a la atmósfera, ¿no? Para que se sigan metiendo otros diferentes. En el caso de que si les metemos presión y lo estamos respirando, pues ahí sí dice, oh, qué interesante, tengo un pequeño tamañito gracias a la presión a la cual me están sometiendo y me puedo meter en los tejidos de este organismo. Vamos a ver qué pasa. No nos pasa nada en el sentido de que pues el nitrógeno es inerte, o sea, no nos va a oxidar, no nos va a intoxicar. Bueno, narcosis por nitrógeno podríamos considerarlo un tipo de intoxicación no letal. Bueno, dependiendo, porque si nos pega la loquera y nos empezamos a reír y empezamos a actuar con tonterías, pues nos podemos matar a nosotros solos, ¿verdad? No sé si contaría como suicidio porque estábamos drogados en el caso del nitrógeno. No sé, sería iniciar una discusión filosófica, pero lo dejamos en que normalmente en condiciones a presión atmosférica el nitrógeno es inerte, no nos va a hacer daño, o sea, realmente lo inhalamos y lo exhalamos todo el tiempo. Pero a presiones, bueno, es otra cosa, ¿verdad? Digo, al menos ya que les interesen esos temas, pues ya lo podríamos discutir, pero en términos generales, siempre entra y siempre sale, así como lo inhalamos, así lo exhalamos. No así ni el oxígeno diatómico y el dióxido de carbono, pues lo expulsamos, forma parte de la atmósfera. ¿Para qué? Para que lo aprovechen otro tipo de células con un metabolismo autótrofo, es decir, fotosintéticas principalmente, como en el caso de las plantas, las algas, todo lo que tenga clorofila, inclusive pues hasta las cianobacterias, ¿no? Estos procariontes, estas bacterias que no tienen organelos, no obstante, presentan este pigmento para el aprovechamiento del dióxido de carbono para la elaboración de sus carbohidratos. Punto y aparte, así de sencillo. Entonces, ya sabemos, la circulación sistémica, aquí estamos hablando, bueno, de lo aparato, bueno, sí es aparato respiratorio, pero lo que les mencionaba, de hecho son términos intercambiables. Por ahí en la literatura se pueden topar con las nomenclaturas de aparato cardiopulmonar,
Y está bien, o sea, no es incorrecto, pero por supuesto que no se pueden separar una cosa con la otra, sino cómo llega la sangre a los alvéolos. No llega por gravedad, ni por presiones raras, ni nada, o sea, ni por difusión. La difusión sucede únicamente entre los gases, ahora sí, que se contienen en los alvéolos. Entonces, cuando llegan los eritrocitos, las hematías o los glóbulos rojos y están circulando ahora sí a nivel capilar en los alvéolos, que se lleva a cabo la respiración pulmonar, es decir, el fenómeno de la hematosis, por esa sencilla razón, los eritrocitos no se mueven por sí mismos, no tienen flagelos, ni, o sea, si no, sería muy simple, muy rudimentario, si me lo permite, nuestro aparato circulatorio y no sería tan eficiente. No podríamos, nuestra fisiología no podría darse abasto con ese tipo de movimiento, de traslado de la sangre. Por eso tenemos, aquí está representado uno de los 3 tipos musculares del tejido muscular de los 4 fundamentales, que es precisamente el miocardio. Entonces, en resumidas cuentas, si por ahí se lo pueden encontrar, está bien, solo hay que relacionarlo. Ah, sí es cierto, lo que pasa es la sangre no se mueve por sí misma, ya lo sabemos. ¿Quién la impulsa? ¿Por dónde se mueve? ¿Quién la impulsa? Inciso A, miocardio. ¿Por dónde se mueve? Inciso B, sistema vascular. Ahora, estos los englobamos, los metimos en su kinder sorpresa, que es el aparato circulatorio, pero aparato respiratorio, como no les digo, tienen relación uno con el otro, pues no se separan. Aquí no los puedo separar porque, pues, en todo caso, lo único que mencionaríamos con aparato respiratorio sería lo que acabamos de decir, que si la boca, que si la nariz, que si la laringe, que si todas estas estructuras cartilaginosas y que hasta llegar a los bronquios, bronquiolos, alvéolos y los pulmones, pues eso es todo. ¿Por qué? Porque, insisto de nueva cuenta, las funciones única y exclusivamente de nuestros pulmones, así como en el caso del miocardio, o sea, del miocardio este último, su única función es mantener en movimiento a la sangre, nada más. Por ahí de repente, bueno, no está, pero le iba a echar carrilla, nada más en buena onda. Nuestra estimadísima Gloria Janet nos decía, es que el corazón filtra, es que el corazón oxigena, es que el corazón hace todo. No, el corazón lo único que hace, ya lo sabemos y lo entendemos perfectamente bien, es impulsar y mantener en movimiento la sangre y se acabó. A donde llegue la sangre, ahora sí dependerá la función de la cual el órgano especializado encargado para la filtración, por ejemplo, a ver, pregunta general, ¿cuál es alguien que me pueda mencionar? Bueno, esta es muy obvia, ¿no? Más bien, no mencionen los riñones. ¿Cuál otro órgano filtra la sangre que se encuentra en nuestro organismo? Y si saben. Aparte de riñones. ¿Dónde sucede la jubilación de los eritrocitos, de las hematíes? ¿En médula ósea? El vaso, ¿no? Médula espinal. Excelente, perfecto, así es, así de rápido y conciso. Digo, esperaba que en menos de 2 segundos me contestaran, no se crean, está bien. El vaso es un órgano que filtra la sangre, ese sí filtra, el corazón no. Entonces, de la misma manera, en el caso del aparato respiratorio, pues nuestros pulmones no hacen, ahí sí se oxigena la sangre. El corazón, lo único que hace, la única injerencia y responsabilidad que presenta es impulsar mediante la circulación pulmonar, que ya conocemos muy bien, para que se irriguen los alvéolos y entonces suceda el fenómeno de la hematosis. Ahí está, los 2 tipos de circulación. Aquí lo que les estoy manifestando es la sistémica. ¿Por qué? Porque una vez que se oxigenó, proveniente precisamente de nuestros pulmones, del aparato respiratorio, pregunta capciosa. Ya sabemos diferencia entre sistema y aparato. Si les digo aparato respiratorio, ¿cuáles sistemas lo conforman? Y aquí se los acabo de decir, nada más hay que relacionarlos. El Que no circulatorio. se pueden separar uno del otro porque pues no funcionaría. El linfático. Bueno, linfático sería discutible. Yo le diría que no. Ojo, aparato respiratorio. Porque ahí sí no tiene nada que ver con el oxígeno. Ahí yo sí por eso también se los enseñé separadito. Circulatorio, una disculpa. Ah, no se preocupe. Yo me disculpo porque no le especifiqué tal vez la pregunta. O no dejé que quedara muy clara. Pero está bien, ahí le va. Usted que está participando, por favor, estimadísima Karina. La pregunta capciosa es, ¿cuáles son los sistemas que componen el aparato respiratorio? Atención, respiratorio. Y sí los dijo, nada más córtele el linfático y ya está perfecta su respuesta. Es más, esto que estamos viendo aquí. ¿Vascular? Ok, sistema vascular, bueno, se la dije, sí, porque creo que nada más escuché sistema vascular y sistema circulatorio. Efectivamente, también es la triada mágica.
así como en el caso del aparato circulatorio, miocardio, que es el sistema circulatorio, sistema vascular y sistema linfático. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo con usted si la pregunta hubiese sido aparato circulatorio. Ahora, tumbémosle, bueno, si me permiten la forma burda, el sistema linfático y agreguémosle sistema respiratorio. Ahí está, eso es el aparato respiratorio, va junto con pegado. Circulatorio, es decir, miocardio. Vascular, es decir, todos los conductos capilares por donde se nos está moviendo la sangre. ¿Por qué? Porque tiene que llegar a nivel alveolar, donde se encuentran contenidos dentro de nuestros pulmones. ¿Y qué son los pulmones? Ojo, ya lo vimos anatómicamente, aquí están. Estos son los pulmones, junto con todas sus estructuras cartilaginosas que llegan hasta la laringe y se conectan sus conductos. Por eso cuando Citlali nos decía, ¿cuál es la función de la laringe? Fungen como conductos en donde pasa el aire atmosférico, ya sea por la región de la nariz, que convencionalmente y siempre tiene que ser así, para eso está hecha, o por cuestiones de emergencia, respiramos por la boca. Por los dos lados pasa el aire, se conecta a la laringe, pasa por la epiglotis, lo que acabamos de decir hace ratito, baja por la tráquea, bronquios, bronquiolos, alveolos. Si se fijan, junto con pegado, uniendo el rompecabezas, aparato respiratorio, ¿qué sistemas lo conforman? Este es el sistema respiratorio, ojo, sistema respiratorio, junto con sistema vascular. ¿Por qué? Porque aquí está la vascularización más propiamente, donde está transcurriendo, donde está transportándose la sangre con las hematies. ¿Y quién impulsa la sangre? Perfectamente bien contestado por parte de nuestra estimadísima Karina, el aparato, el sistema circulatorio, entre paréntesis, miocardio. Por esa razón y por esa explicación, cuando ustedes se lo encuentren, se lo topen en la literatura o alguien más les diga, no, es que el aparato cardiopulmonar, ok, sí, ya me queda claro, está hablando de sistema respiratorio, vascular y circulatorio. Dije sistemas, ya dominamos muy bien el concepto jerárquico de sistema y aparato. El aparato es el conjunto de sistemas y los sistemas son el conjunto de tejidos especializados, los cuales nos van a estar ejecutando funciones muy específicas, muy particulares. Ejemplos: corazón, lo único que hace, bombear la sangre, se acabó. Pulmones, lo único que hacen, captación de aire atmosférico para que se lleve a cabo la hematosis, nada más. Sistema vascular es la vía, bueno, si me lo permiten, la infraestructura orgánica, de hecho sería correcto, que nos permite, nos da la posibilidad de que nuestro aparato, ojo, aparato circulatorio sea cerrado, porque tenemos esta conducción, estos canalitos, estas tuberías, el endotelio, en términos burdos y sencillos. Bueno, endotelio es término técnico que es el que quiero que se aprendan, pero para que lo relacionen tuberías y vías y todo esto, ahí se está moviendo nuestra sangre. Y una de esas estaciones son los pulmones, para que en cuanto lleguen, tráeme víveres, tráeme, en este caso, bueno, el oxígeno, y te aviento el dióxido de carbono que a nosotros no nos sirve, al trenecito. Hagan de cuenta que es el carbón del trenecito. Si no hay carbón, no se mueve. Si no hay oxígeno, no tenemos, en el caso de la formación de las moléculas de ATP, porque no hay un aceptor de electrones, no hay quien se esté llevando a cabo las reacciones químicas en nuestra mitocondria, en este caso, que se encuentren todas en cada una de nuestras células. Por lo consiguiente, haciendo la analogía, bueno, en este caso, el combustible para que se lleve a cabo las reacciones químicas es el oxígeno. Entonces, si no le aventamos oxígeno, como en el mismo caso del carbón a la chimenea de la locomotora, esta no se mueve. En nuestro caso, pues no funcionaría toda nuestra fisiología bioquímica para la fabricación y obtención de las moléculas de ATP que nos funcionan precisamente para que se lleven a cabo otro tipo de reacciones celulares que ya conocemos muy bien. Por ejemplo, activación de canales iónicos, por ejemplo, la sinapsis, despolarización de la membrana, expulsar todos esos cationes otra vez al exterior que ya sabemos muy bien. Se llevan a cabo gracias a reacciones químicas que son mediadas por el ATP, producto del metabolismo celular de la mitocondria, gracias al intermediario del oxígeno diatómico, que se obtuvo a partir de la estación conocida como pulmones. Fíjense nada más, qué interesante. Ahí les va entonces, rápidamente nada más recapitulando, ya sabemos, circulación sistémica o mayor, ventrículo izquierdo, hace sístole, impulsa la aorta, tanto ascendente como descendente, todo eso, circulación mayor o sistémica para la irrigación hasta nivel capilar y se lleve a cabo la respiración celular. Empezando por allí, número 1, ¿por qué? Porque estamos terminando ya del aparato respiratorio.
hematosis, es decir, intercambio gaseoso. ¿Entre quiénes? Son moléculas. ¿Por qué? Porque están más conformadas por más de dos átomos. Bueno, en este caso solo son dos átomos, el oxígeno diatómico, por eso ya es molécula. Ya tiene al menos dos átomos conformando esa estructura. En el caso del dióxido de carbono son dos átomos de oxígeno y uno pegadito de carbono. Ese es el que a nosotros no nos interesa porque no nos funciona, no somos fotosintéticos ni autótrofos. A las plantas sí, les encanta el dióxido de carbono. Ahora, bajas presiones. Pregunta general porque también son de examen. Esto va a abarcar el último. ¿Quiénes dijimos que manejan bajas presiones? Y si saben. Las Ojo. venas. Sistema vascular. Efectivamente. Alta presión, pues las arterias, así de sencillo. Aquí, circulación sistémica, sin temor a equivocarnos. Ahora sí, todo lo que esté representando en color rojo, sangre proveniente oxigenada de los pulmones, nivel alveolar, y se llevó a cabo la hematosis. Las venas pulmonares lo regresaron a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, realiza la sístole, le impulsa la arteria, aorta, y toda esa sangre oxigenada, pues la impulsa el resto de los tejidos. Ahí está la respiración a nivel celular, o más bien, perdón, la respiración celular nivel capilar, difusión por tejidos de todo el organismo. ¿Qué es lo que se excreta en consecuencia? El dióxido de carbono, que es lo mismo, sangre carbo-oxigenada. Por eso lo que les decía, tiene dos átomos de oxígeno por uno de carbono. Esto ya es una molécula de 3 átomos, acá es una molécula de 2 átomos, por eso oxígeno diatómico, o la sangre carbooxigenada en el caso de la que ya se dopó con dióxido de carbono. Venas, lo que nos decía nuestra estimadísima Karina, baja presión, presentan válvulas antirretorno, como en el caso del sistema linfático, etcétera. Pero en este caso nos estamos enfocando en el aparato respiratorio. Alta presión, aquí ya lo sabemos, ya sabemos las diferencias entre cuando nos digan todas las arterias transportan sangre oxigenada, falso. A menos que se aclare, se especifique y se diga únicamente circulación pulmonar. No, falso. Ahí las arterias transportan la sangre llena de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque resisten las altas presiones. Todo lo que sale del miocardio, alta presión, y todo lo que regrese a baja presión. Por esa razón, no podemos generalizar que todas las venas transportan sangre carbooxigenada, ni todas las arterias transportan sangre con oxígeno. Ahí está el fenómeno de la hematosis, intercambios gaseosos. Insisto, todos los gases atmosféricos se meten a los pulmones, pero únicamente los que interactúan o los que nos interesan aprovechar es el oxígeno diatómico y expulsar el dióxido de carbono. ¿Mediante qué fenómeno? Hematosis. Ahí está, venas, bajas presiones, arterias, altas presiones. Rápidamente, pregunta general. ¿Cuánto mide, en qué unidades de medida usamos para referenciar la presión sistólica y la presión diastólica? Ya lo saben. Nombre y apellido. ¿Quién me lo dice? ¿Cuánto tenemos de... bueno, insisto, es un rango, no es exacto. Puede estar más, puede ser menos, pero esto es en promedio la media general. ¿Cuánto es de presión sistólica normal en un organismo humano? Ya lo saben. ¿Cuántos días dura en circulación un eritrocito, una hematia, un glóbulo rojo? Bueno, pero me faltó que me mencionara el apellido. ¿120 qué? ¿Días? ¿120 minutos? ¿120 años? 120 milímetros de mercurio. ¿120 qué? Excelente, estupendo. Y usted misma, por favor, Karina, que es la que más aguerrida y la que ya quiere terminar rápidamente y cerrar con el aparato respiratorio. ¿Cuál es la presión diastólica? Obviamente es menor. Ya lo sabe también. Estupendo, excelente. Ahora, frecuencias cardíacas también es muy variable. Normalmente las vamos a encontrar desde 90 a 120 latidos por minuto. Ahora, esto no significa que no pueda ser un poco menos. De hecho, que dicho sea de paso, los atletas de alto rendimiento tal vez no me lo crean, pero los que sí están bien entrenaditos pueden llegar a presentar latidos por minuto desde 40, o sea, lo que está muy debajo de, pero porque tienen un hematocrito muchísimo más amplio, tienen más cantidad de, porque obviamente se entrenan todos los días. Por lo consiguiente, pues los latidos de su corazón, en el caso, la media por minuto, puede llegar inclusive a ser de 40 latidos por minuto. Fíjense nada más que interesante. Pero bueno, es un rango amplio, no significa que todos los buenos atletas tengan que tener 40 o más o menos alrededor de esa cifra.
simple y sencillamente para que vean la adaptabilidad, lo complejo y lo interesante en el caso ya de nuestro aparato circulatorio en combinación, porque insisto, no están separados uno de los. Esta imagen lo expresa perfectamente lo que es nuestro sistema respiratorio con sus conductos, es decir, el sistema vascular, y quién es el que se encarga de impulsar nuestra sangre, pues el miocardio, es decir, el sistema circulatorio. Pero ahí está, nada más como cultura general. Ahora, ahí está. Si se fijan, nunca les mentí, esta es la presión atmosférica, una atmósfera de presión. Si se fijan, cifras, nombre y apellido. Podríamos hacer la conversión, pero siempre utilizamos, respetando a los fisiólogos renacentistas, 760 milímetros de mercurio o 76 centímetros de mercurio. Pero bueno, vamos a dejarlo con milímetros. Entonces, si se fijan, aquí es algo muy semejante en el caso de la sístole y la diástole. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros inhalamos aire atmosférico, compensamos parte de la presión. Es como cuando, por eso les decía la maniobra de y de hecho sí es Valsalva, lo confirmé, porque antes decía Mansalva, no sé por qué, pero es Valsalva con V, precisamente por un fisiólogo italiano. Entonces, cuando nosotros nos tapamos la nariz, vamos a suponer que estamos haciendo apnea, ya sabemos el término apnea. Nos estamos sumergiendo y nos empieza a afectar la presión del agua. Se nos tapan los oídos y nos empiezan a doler. Lo que hay que hacer es esta maniobra de compensación de equilibrio de presiones. Entonces, lo único que hacemos es la famosa maniobra de Valsalva. Presionamos nuestra nariz, soplamos para que en lugar de que salga por la nariz, equilibre precisamente nuestros oídos y las presiones se equiparen, se estabilicen o se equilibren más correctamente. Entonces, algo bastante semejante, porque es simple y mera y pura física, al momento de que nosotros al inhalar y llenar completamente la cavidad de nuestros pulmones con aire atmosférico, reducimos, ¿por qué? Porque es como si estuviésemos utilizando flotadores en nuestra presión atmosférica, reducimos en nuestro organismo la presión atmosférica circundante general global. O sea, en términos sencillos, le estamos metiendo aire del aire de afuera, y esto, por eso aquí tenemos esta escala de medición. Si se fijan, al momento de introducir el aire a nuestros pulmones, se reduce la presión atmosférica. Es como si estuviésemos equilibrando lo que está afuera con lo que tenemos adentro, en términos simples. Digo, no hace falta que lo dominen, bueno, no se crean, creo que sí, porque por el hecho de que tengan que trabajar con deportistas, es importante que lo tengan entendido nada más. Digo, eso sí es lo fundamental. Presiones atmosféricas. Inhalamos, reducen la presión en el interior de nuestra cavidad de nuestros pulmones, que precisamente están diseñados para eso. Entonces aquí a nivel alveolar es exactamente lo mismo. Si se fijan los colorcitos en amarillo, me hubiera gustado que fuera en azul, tal vez porque como el fondo es azul, tal vez hubiera confundido. El caso es que cuando está en amarillo es el aire cargado con oxígeno diatómico. Aquí lo tenemos la flechita en amarillo. Y lo moradito, o rosita, discúlpenme, ya saben que no soy muy bueno con los colores. El rosita representa el dióxido de carbono. Entonces, si se fijan, ingresa a nivel alveolar, sucede la hematosis, se pinta de color moradito, rosita, y finalmente es expulsado bronquios, tráquea, por aquí estaría entonces la laringe, faringe, esto de aquí, conducto, ya sea orofaringio o nosofaringio, ahí está. Términos sencillos, entonces. Aparato respiratorio, ya me lo dijo Karina. Vamos a preguntarle a alguien más, a ver si para que ya, ahora sí, terminemos el día de hoy. Vamos a preguntarle a nuestro estimadísimo Diego. Diego, muy buenos días. ¿Se encuentra por aquí? Sí. ¿Sí está o no está? O ya se nos fue a desayunar. Excelente, perfecto. Muchas gracias por contestar al llamado, al deber. Por favor, Diego, ¿nos puede recapitular entonces, para cerrar ahora sí, cuáles son los sistemas que conforman el aparato respiratorio? Por favor. ¿Sí queda clara la pregunta? El circulatorio y el respiratorio. Ok, sí, totalmente de acuerdo, porque en estos casos lo estamos representando nada más estos dos. Pero nada más faltaría mencionar el que se encarga las vías del tren. ¿Quiénes son las vías del tren de nuestro cuerpo? Los que transportan la sangre. De hecho, todo esto no son redes de soporte ni de tejido conectivo. Estos son capilares. ¿Qué sistema es este? Diego, por favor. Vascular. Tejido Para vascular. finalizar. Efectivamente, entonces,
tiene toda y absolutamente la razón. Para tenerlo todo en su Kinder sorpresa y conjuntarlo, apretujarlo y meterlo. Aparato respiratorio, aparato respiratorio. Salen los 3 sistemas, la tríada mágica que conocemos muy bien. Sistema respiratorio es esto, comenzando desde la nariz y de la boca. ¿Por qué? Porque eso es la faringe, los conductos donde pasa el aire, ingresan hacia la parte inferior, la laringe, el embudito de cartílago, que es su principal cartílago, que dijimos, ¿cuál era? Que le da el nombre a la glándula, ¿qué? ¿Por qué? Porque se adhiere ahí a esa parte. ¿Cómo se llama ese cartílago que conforma la laringe? Tiroides. Pregunta general. Y empieza con la consonante. Efectivamente. Glándula tiroides se encuentra en esa posición, pero el cartílago tiroides, que es el más grande en cuanto a tamaño anatómicamente hablando, de la laringe, ahí está la epiglotis, introduce el aire, llega hasta los bronquios, bueno, pasa por la tráquea. ¿Dónde está mi apuntador? Aquí. Pasa por la tráquea, llega a los bronquios, se bifurca el pulmón derecho, pulmón izquierdo, llega a nivel de los bronquiolos, finalmente alveolos, aquí están. Se queda el oxígeno diatómico, va a la circulación sistémica y se expulsa, se emite en consecuencia como producto de desecho de nuestro metabolismo celular el dióxido de carbono. ¿Quién conduce a la sangre? Sistema vascular. ¿Quién se encarga de contener los gases atmosféricos? En este caso los que nos interesan, el oxígeno diatómico, para expulsar posteriormente el dióxido de carbono. Los pulmones, es decir, el sistema respiratorio. ¿Y quién es el estrella que nos encarga de bombearse y mantener en movimiento, en cinética, la sangre? Sistema circulatorio. Excelente, perfecto, muy bien. Aquí ya nada más para finalizar. Ya sabemos, nuestro elemento, nuestro órgano estrella, vitalísimo, bueno, nuestro miocardio, que lo queremos muchísimo. Baja presión, lo que ingresa al miocardio, baja presión, ya lo sabemos. Todo lo que salga del mismo, pues es alta presión, ¿verdad? ¿Por qué? Por la presión, lo que nos recordaba Karina. La presión sistólica y la presión diastólica. Esta es sistólica, esta es diastólica. Venas las manejan bajas presiones y presentan válvulas antirretorno. Ya características entre una y otra las sabemos perfectamente. Arterias no presentan válvulas antirretorno, pero sí mayor recubrimiento de músculo liso, lo que les proporciona mayor flexibilidad. Y aquí finalmente, de hecho sí lo habíamos visto en su momento cuando estábamos viendo lo del sistema Porta. Aquí está a nivel alveolar, respiración pulmonar, fenómeno de hematosis, ingresa el oxígeno diatómico, es conducido. Aquí están perfectamente representados los 3 sistemas que conforman el aparato respiratorio. Aquí está aparato respiratorio a nivel alveolar, aquí está sistema circulatorio, sistema vascular, que son todos los conductos, los capilares, venas y arterias. Aquí está el miocardio, es decir, sistema circulatorio, sistema respiratorio, aquí representando este alveolo, y sistema vascular, los conductos por donde se está moviendo la sangre, las hematies, o sea, los eritrocitos, los encargados, los intermediarios de estar llevando, de estar acarreando la molécula de oxígeno diatómico y el dióxido de carbono, en el caso ahora sí, de la expulsión del mismo cuando se lleva a cabo el fenómeno de la hematosis. Ahí está el endotelio. En este caso están oxigenando los tejidos provenientes de los alveolos del sistema respiratorio, desde el aire atmosférico que contiene nuestro oxígeno en una quinta parte, es decir, en un 20% disuelto en el aire que inhalamos. Entonces, una vez que se lleva a cabo la hematosis, se conduce gracias a intermediarios como las hematies por el conducto, o en este caso por el endotelio, llega a los tejidos, se oxigenan, los tejidos están excretando dióxido de carbono, que también lo recogen las hematies, pasa por el endotelio hasta llegar de nueva cuenta gracias a la circulación pulmonar, por eso lo tenemos aquí arriba, circulación, las 2 tipos de circulación, por eso nuestro aparato circulatorio es doble. ¿Por qué? Porque una va a los pulmones y la otra va a los tejidos, respectivamente circulación pulmonar y circulación sistémica. Altas presiones las arterias, bajas presiones las venas. Y al final de cuentas, el objetivo es llegar a los tejidos. Ahí está, fenómeno de la hematosis. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces ya queda claro, finalizamos perfectamente bien el aparato respiratorio, ya nada más nos hace falta mencionar, nos queda perfectamente bien las 4 horas disponibles el lunes y el martes para darle, ahora sí, cerrar bien perfectamente con todo lo que nos hizo pendiente o nos hace falta más bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Queda claro todo bien? Sí. Sí, todo claro. Bueno, pues excelente, muchísimas gracias, estimadísima Karina.
Pues entonces, nada más me resta agradecerles a todas y a todos ustedes por su participación, por su asistencia, por su puntualidad y que tengan un excelente fin de semana. Nos estamos viendo el próximo lunes ya para finalizar lo pendiente. Cuídense muchísimo, disfruten de este fin de semana y nos vemos el lunes. Hasta entonces. Gracias, ¿Sale? profe. Gracias, profe. Igualmente. Bonito fin. Que estén muy bien, cuídense. Bye. Sí, de sencillo.